Bueno, aquí estamos, en el segundo bloque en Hoy Nos Toca Verano. Les decíamos justamente que íbamos a hablar del tema del coronavirus y cómo afrontar de alguna manera estos temas. Y sobre todo porque, a ver, esto va a ir avanzando. No es para alarmar, sino es para contar lo que los mismos infectólogos, el mismo gobierno, sabe que va a ocurrir respecto del coronavirus, ¿no? Tal vez no en la medida, esperemos que se pueda contener de alguna manera este virus aquí en la Argentina, en esta parte del mundo, pero lo que sí es cierto es que esto va a ir avanzando y ya tenemos en el día de hoy justamente un nuevo fallecido en la provincia del Chaco. Ya son 2 aquí en la República Argentina. Bueno, estamos con Demian. ¿Demian o Demian? Demian Lichman. Demian Lichman, exactamente. Yo te dije Lechman, porque estaba escrito así, por eso te pido disculpas. Y gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación y también para poder de alguna manera poder intercambiar entre nosotros que estamos con la responsabilidad de tener un espacio en la televisión y que nos escuche la población y por sobre todo intentar llevar un mensaje de tranquilidad. Exacto. Bueno, en el comienzo del programa con Tamara hablábamos justamente de esto, ¿no? De bajar un poquitito, sí. Es complicado para algunos seguramente, el temor a tener una gripe común, inclusive también hoy en día, o un resfrío. Hoy alguien estornuda en un medio de transporte y todos nos miramos así se dan como vuelta. Sí, es que eso es el temor a lo desconocido, ¿no? Para poder empezar a poner algo de contenido a todo esto. Es el temor a lo desconocido, a aquello que nosotros no estamos acostumbrados y que los medios lo que informan es que es algo nuevo, donde todavía no se sabe muy bien cómo poder llegar a una cura. Entonces lo que la gente le pasa es que empieza a consumir los medios de información masiva para poder entender. Para mí lo que están buscando del otro lado constantemente al estar tanto tiempo frente al televisor es intentar entender algo que por lo pronto tendríamos que dejárselo a las autoridades de salud, como el Ministerio de Salud, que son quienes nos bajan las pautas para que nosotros podamos accionar con cosas concretas y que podamos dar respuesta en el día a día con las personas que nosotros estamos en lo cotidiano para generar un estado de salud. La responsabilidad no viene de arriba, de afuera, viene de cada uno de su casa a ver cómo hace para cumplimentar esas normas. Si no tenemos un caso cercano, esto del lavado de manos lo enseñan en el jardín de infantes. Digamos, uno llega de la casa, una condición de las actividades de vida diaria es llegar y lavarte las manos. Yo, por ejemplo, ando en moto, no se me ocurre ir a saludar a mis hijos si no llegué a casa y me higienicé las manos. Si puedo y tengo el tiempo para bañarme, también lo hago. Pero lo importante es poder generar conductas de higiene que no tienen que ver solamente con el coronavirus. A mí me pasa que, por ejemplo, muchísimos años, ¿no? Que no es que llego a mi casa, llego a un lugar y de caminar, aunque sean algunas cuadras, y no soy obsesivo con eso, necesito lavarme las manos. Siento como que tengo una pátina de tierra o algo, me da esa sensación, ¿no? Entonces, en mi casa, obviamente, también lávense las manos, los chicos hay que decirle, como cuando nos pasaba a nosotros también. Pero, digamos, el otro día nos decía justamente un infectólogo, a ver, muere mucha más gente, 23.000 personas mueren por año en la Argentina por gripe y por neumonía. Entre otras cosas, más allá de problemas preexistentes, por cuestiones de higiene. No lavarse las manos, no tomar los medicamentos en tiempo y en forma, y después otras cuestiones. Ahora, cuando la mente te domina en esto del miedo, a pesar de que te lavas las manos, a pesar de que limpias cada vez, porque se transforma también en una obsesión, ¿cómo controlar una cosa y la otra? Bueno, ahí es donde explotar en un momento. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que nos pasa con esta situación. Primero, si nosotros consumimos más de lo mismo, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que no es que tenemos más información, pero que la estamos buscando, que estamos expectantes a que alguien nos baje línea, cuando ya hay una medida de prevención bajada del Ministerio de Salud, ¿sí? Simplemente es hacer eso. Cuando a vos te agarran estos miedos, lo mejor que podés hacer es apagar la tele. O empezar de verdad, o sea, atentamos contra el mismo medio, pero apaguemos la tele y esperemos, porque cuando uno tiene información directamente, llegan a través de los teléfonos, no hace falta estar conectado todo el tiempo, hoy un familiar te lo manda por WhatsApp, y hay un montón de cosas que están buenas que están llegando, como por ejemplo, cómo se puede trabajar con los niños esto. Un familiar me mandó por un WhatsApp, por ejemplo, que se pueden poner diferentes figuritas para jugar con ellos acá, y después que se la vayan lavando todo el día, y al final del día te tienen que aparecer la mano en las mismas condiciones que estaban durante el día. Otra chica que viene compañera de trabajo me comentaba y me decía, mira, uno de los ejercicios se puede hacer con los chicos, los padres me van a matar en casa, pero es ponerle témpera en la mano para que ellos puedan ver que esto del estornudo y tocarte con la cara, después si vos los llevás, los ponés en las paredes hasta que se te vayan.
¿sí? Y lavarte las manos para terminar. Bueno, es una forma de decir. Por eso digo, me van a levantar en la casa. Pero tiene que ver con esto, o sea, cuestiones prácticas. Claro. ¿Sí? Llevar esto a la practicidad. Lo que pasa es que vos hablas del tema de las autoridades. Bueno, yo considero, digamos, por lo que venimos viendo o veníamos viendo, digamos, la información no era concreta. Cuando a vos te dan una información concreta y te dicen, esa copa está llena de agua y tenés que, bueno, evitarla o tocarla o rozarla o no tocarla, eso es concreto. Entonces, cuando empiezan, digamos, las dudas, y además con una, digamos, con una información que ya está globalizada, que ya podés ver, no sé, la televisión de Italia y ves lo que pasa en Milán o ves lo que sucede en Estados Unidos, claro, etcétera, etcétera. Entonces es como, yo entiendo, porque hay un poquito de morbo también en saber y cómo se generó, entonces es como hay una parte de ficción. Pero yo creo que cuando la información es clara, tiene que ser clara. Yo creo que hubo claridad desde un primer momento en la forma de que nosotros, en cada instancia, digamos, desde lo más básico, o sea, quien tiene un familiar o alguien que vino de afuera tiene que estar en cuarentena. Eso es un cuidado del otro. Acá se pone en juego también el respeto también hacia el otro y hacia la sociedad. Social, la conciencia social. El respeto por el otro. Ahora vos sabés que lo tenés que hacer no porque se te da la gana, porque a vos se te ocurrió, porque a vos se te ocurrió, porque lo decís un medio. Acá hay una ley que te está diciendo, a partir de mañana, si no hay una sanción porque salió en cadena nacional, ¿sí? Pero las prácticas de lavado de manos, de estar en cuarentena y todas estas cuestiones se están hablando desde el día 1. No se habló mucho más, pero hay gente que está 2 horas frente al televisor escuchando todo el tiempo del coronavirus, de Messi, que está en cuarentena, de una persona muerta, de un infectado. Por ejemplo, hoy comentabas lo que pasó en el Club River Plate, que es uno de los primeros que también dijo que la prensa no tenía que ir. ¿Pero por qué? Porque tienen un caso adentro. Sí, sí, claro. Digamos, a veces esperamos que nos pase adentro de nuestros hogares ciertas situaciones que podemos prever. Acá estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de una pandemia, ¿sí? Sí. Estamos hablando de algo que tiene una cierta gravedad, pero que escapa a lo cotidiano de cada una de las personas que esté en casa, poder dar una respuesta y si hay que exigirle entender, ¿sí? A las autoridades correspondientes. Demián, como vos decías bien recién, que capaz la gente del otro lado de la pantalla tiene el miedo a lo desconocido, también cómo va a evolucionar este virus, porque nadie sabe si va a haber obras de teatro, si por ejemplo yo soy actriz de teatro, cerramos todas las obras de teatro, bueno, ¿no? Entre otras cosas. Digo, ¿qué le recomendás a la gente que está pasando por este pánico, por esta incertidumbre, por este nerviosismo? Porque hay mucha gente que somatiza también. Entonces, ¿cuál es, además de no ver tanta televisión, qué otro consejo le daría? Para somatizar hay ciertas patologías que tienen mayor predisposición a una paranoia y cuando surge toda esta información, hay gente que tiene una tendencia más al aislamiento o a tener esta conducta de, bueno, me lavo 200 veces la mano o alcohol en gel. No, tampoco te tenés que lavar con alcohol en gel todo el tiempo porque te irrita las manos y te puedes hacer un daño. La información tiene que ser precisa. Por eso, claro, ¿sí? Fundamental. Entonces, pues ahora salimos todos a comprar alcohol en gel. Y tampoco es la solución porque con jabón líquido también, si vos haces un buen lavado de manos hasta acá, jabón blanco bueno, un jabón blanco también, digamos, hay formas de... Entonces una de las recomendaciones es no entrar en pánico. No entrar en pánico porque aparte el pánico te hace perder la razón. Y hubieron cosas que son graves a nivel social con respecto a esto. Hubieron actos discriminatorios. ¿Sí? Contra los chinos. Contra los chinos, por ¿cuántas ejemplo. memes hay contra las personas de Oriente? Sí, exactamente. ¿Sí? Vos sabés que hoy también contábamos en el comienzo que se habían producido peleas, discusiones entre mujeres y hombres inclusive también, en los supermercados. ¿Viste? En esto de ir a la góndola y tratar de bajar algo y te gana de mano el otro y se lleva en vez de 2, se lleva los 5 que quedan. También peleas por el estacionamiento en los supermercados. Pero es que nos ponen a prueba todo el tiempo en esto de salir del individualismo, ¿sí? De ver dónde empezamos con el respeto. Esto es muy importante. No ser solidario, por ejemplo. Hay gente que tiene pánico, ¿sí? Y que el pánico para ellos está justificado. Yo hoy, antes de saludarlos a ustedes, me acerqué y les pregunté, ¿saludás? ¿No saludás? Pero también compartí un mate con el muchacho que está ahí atrás, porque a mí no me pasa. Pero yo tengo que aprender, como sociedad también, y yo como individuo, a mostrar que si vos no querés saludar, tenés todo el derecho del mundo. Si vos querés tener esta distancia en este momento, porque a vos te hace sentir bien, y a mí me da lo mismo, yo pienso diferente, me tengo que poner en tu lugar, eso se llama empatía. Ponerse en el lugar del otro. Tal cual. Y es un excelente momento para empatizar. Es un excelente momento para decir que, bueno, está en el otro también la persona que nos puede ayudar en este momento. Y también el hecho de decir, mira, no, disculpame, no comparto mi mate. Es también en parte, si bien lo hace por decisión propia y para cuidarse o autocuidarse,
también, en definitiva, lo hace por vos. Sí. Porque si él está contagiado, también hay que entender, hoy hay que entenderlo así. Exacto. Digamos. Claro, pero ahora, por ejemplo, cuando hablamos del tema de que las cosas sean claras y la información sea clara y directa, ¿no? Porque así la gente y nosotros todos entendemos mejor y es una sola información. Pero, por ejemplo, vos fíjate la especulación que hay con el tema del alcohol en gel. A ver, fui a 4 farmacias y no había. Yo no entré en pánico, pero digo, lo que te da bronca es, a ver, hay una restricción del tema del alcohol en gel, porque, a ver, ¿qué pasó? Ahora no existe un solo frasquito de alcohol en gel en Buenos Aires. Es imposible. Entonces lo retraen o lo ocultan un tiempo para que luego se venda un poco más caro. ¿Te das cuenta que es como no, pero hay un gente que se círculo? lleva de a 4 o 5. No, está bien. No, está bien. También es pero eso, ¿eh? hay una cadenas de farmacias enormes. Sí. En todas las... No hay un Igual solo ustedes frasquito. están en medios además, pero tengo entendido que una de las cosas que dijeron es que van a intentar de poner un precio y lo Sí, van van a intentar... congelar los precios Van a durante, congelar sí, para- durante hay un 90 decreto. días Es y una se van a política- retrotraer. Bueno, por eso Pero digo, eso es una también política que tiene que ver con dar respuesta a la sociedad. Y hay gente que no tiene acceso a un alcohol en gel. Igualmente el 4 de abril, bueno, el jabón, ¿no? El 4 de abril se liberan los precios. Bueno, Hay que ver qué sucede. Hay que ver qué En sucede. esta circunstancia, en este estado, me parece que el gobierno debería Está bien, seguir, pero yo lo que quiero es que nosotros... prolongando el tema del Sí, lo los van a hacer precios. durante 90 días. De hecho, el presidente habló y dijo que iba a retrotraer los precios hacia febrero. Del Así, alcohol en gel. Del alcohol en gel. De hace 15 90 días. Pero yo digo de todos los precios. se van Pero a no esto liberar. de salir del individualismo Está bien, que vos pero- planteabas, ¿no? De esta cuestión de qué nos pasa a nosotros, a mí, a mi familia, porque en realidad lo que se está intentando de poder entender de alguna manera Sí. es esto que uno piensa que está puesto en riesgo la salud y la integridad personal, la de su familia directo y la del resto de la población. Claro. Ese es el mensaje que se está mandando que genera este estado de paranoia. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde digo, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad que empezamos a condenamos a las personas de nacionalidad china, japonesa, todos los orientales, pero en realidad... Bueno, también de hecho, el otro día días contá- anteriores Sí. hemos estado condenando a ver si brindamos o no brindamos servicios en los sectores limítrofes a las personas que están acá cerca de Paraguay, de Bolivia, a ver si los atendemos en nuestros hospitales. Y esto vino de Europa. ¿Sí? Esto vino de Europa. Encontrémonos también con qué es lo que nos pasa a nosotros, que siempre está en el afuera las cosas. Y ahora estos actos discriminatorios es donde nos tienen que ayudar a pensar dentro primero de nuestras casas que no tenemos que tener una conducta de aislamiento. Argentina es un país de inmigrantes y nosotros nacimos como país de inmigrantes. Bueno, lo que pasa es que mucha Claro. gente, a ver, la discriminación obviamente no está bien ni nada por el estilo. Ahora, en una situación de estas características, yo no sé si vos te referís a eso, pero lo que hace el gobierno es decir, a ver, aviones que vengan de Italia, no. De Estados Unidos, por ahora no. De China, tampoco. ¿Pero digamos. viste algún meme con italianos? ¿Vos viste algún meme con No, vos decís por alemanes? Bueno, porque el la origen, repercusión lamentablemente social. el origen fue Sí, en China. Lamentablemente. Pero igualmente no comparto, perdón, No. Tami, No, no, no por comparto lo supuesto, que pasó no. porque es de totalmente una Sí. ignorancia enorme el que la gente no vaya al barrio chino a comprar. Sí. Por Claro, favor, por eso ahí supuesto. te doy la derecha. Claro, incluso hay actos discriminativos. Si ustedes van barrio por barrio, ¿sí? Nos pasa con comunicados que en algún supermercado en Nazca y Mosconi, que está cerca de donde yo vivo, donde la gente por ahí ni siquiera se toma el trabajo de informarse, ya directamente es condenan. terrible. ¿Entendés? Ya directamente condenás, no buscas información. Nadie está buscando información por su propia cuenta. Mastican la información que damos los medios de comunicación. Hoy yo acá, bueno, convoco a la reflexión sobre todo esto y sobre cómo nosotros nos informamos. Pero hay otro grupo que lo que quiere es entender y me parece que tenemos que dejar la situación de entender a los que saben, ¿sí? A las personas que trabajan en laboratorios y que están buscando curas y que esas curas las van a llegar a través de un Ministerio de Educación, de Salud, perdón, a través del Ministerio de Salud, pero la información nosotros accedemos a través de los diferentes formatos de las redes sociales, los colegios de los chicos. Hay una necesidad de tener información concreta para ver cómo la abordamos. No es necesario entender, lo importante es cómo acompañar.
Y cómo acompañar está ya dicho. El Ministerio de Salud, una serie de medidas a tomar, algunas que tienen que ver con los que tienen contacto directo, que es quedar en cuarentena, quédense en cuarentena, no pasa nada, son 15 días y están cuidando a la sociedad. Totalmente. Eso es también salir del estado de individuación. Sí, exactamente, Demián, y como vos bien decías, bueno, hay una frase de los psicólogos que siempre me encanta, que es ante una situación que nos excede, que nos desborda en algún punto, hay que tomarlo como algo positivo o algo negativo, angustiarnos o frustrarnos o verle el lado positivo y adaptarnos ante esta situación. Esa es una de las recomendaciones que le damos a la gente que está en la casa también, ¿no? Adaptarnos y pensar positivamente que, como decía bien Javier, se mueren 23.000 personas al año por gripe común, entonces esto es una gripe más, que va a haber cura, que va a haber una vacuna que se está desarrollando, entonces es cuidar a los demás, cuidarnos a nosotros y no entrar en paranoia. Exactamente. Y más que nada porque no hay nada que podamos hacer nosotros en nuestra casa para poder generar la cura a esto. Sí, lo que podemos hacer es trabajar en prevención. Hay que trabajar en prevención, están dadas las medidas, hay que hacerle caso a esas medidas. Simplemente tiene que ver con eso. Nosotros no podemos hacer desde nuestro lugar más que eso y dar un buen ejemplo social, ¿sí? Ayudar a nuestros hijos a generar hábitos de higiene, que eso va más allá del coronavirus. También. Tenemos una oportunidad de generar hábitos de higiene y pongámosle coronavirus, gripe A o cualquier cosa. Pero después hay otras cosas que están buenas empezar a ocupar, que sí Argentina puede dar solución, como el hambre. Hay gente que muere de hambre y hoy no se está hablando ni se está tratando de la misma manera. Gente que muere de hambre, donde somos un país de producción de alimentos, donde tenemos campos, donde eso sí depende de nosotros y las políticas que podamos adoptar para que no muera esa gente en Chaco, por ejemplo. Tenemos que estar presente, o tener presente obviamente que vamos a tener un año, si pintaba difícil, con esto mucho más difícil todavía. Sí. Estar preparados porque el año recién comienza. Vamos por el tercer mes y ya estamos, que pareciera que estuviéramos en octubre. Desbordados. Y el argentino es muy solidario, te digo. En términos generales, vos te fijas, acciones que salen, no se le puede nombrar una acción muy masiva, que es la de la Metro, por ejemplo. Cuando piden alimentos, se llena, la gente es de dar, pero después actitudinalmente, ¿sí? Nos manejamos diferente. Necesitamos otro que venga y que diga, bueno, necesitamos recaudar para tal cosa. Cuando ven que la misión es buena, que sos una persona que es honesta, o una fundación, o un emprendimiento es honesto, y la gente confía en vos, tenemos que confiar más, tenemos que confiar en nuestro Ministerio de Salud. Así es. Bien, Demián, muchas gracias por haber venido. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Seguramente hablaremos en el transcurso de las próximas semanas. Una vez más, porque obviamente es un tema que, más que, además de preocuparnos, obviamente necesitamos dar una tranquilidad, como decías vos en el arranque. Gracias. Bueno, espero que haya llegado ese mensaje. Que era por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿nosotros vamos a una pausa? Sí, así es, chiquitita, no se muevan de ahí que ya volvemos con mucho más.